España. A esta hora saludamos al doctor Rafael Calduche, analista de política internacional, agradeciéndole antemano, doctor, que haya accedido a esta entrevista con Radio Caché, Noticias y Opinión. A esta hora de la mañana me acompañan en la mesa de trabajo los licenciados y magíster Carlos Julio Sacoto y Giovanna Ramos. El suscrito es Leo Chica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. De a poco el clima está cambiando en España, ya está mejorando, está cediendo el frío. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, pues encantado de estar con ustedes y con sus oyentes. Mi compañero Carlos Julio Sacoto comienza este diálogo con usted, doctor Calduche. Usted, Carlos Julio. Gracias, economista, doctor. Muy buenas tardes allá en España. Muy buenos días acá para nuestros amigos radioescuchas, quienes se suman a la señal de Caché Noticias y Opinión. Hoy la atención del planeta entero se concentra en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta semana cumpliremos ya, mañana, una semana de conflicto. Se han sentado tanto los delegados del gobierno ucraniano como los representantes del Kremlin a intentar buscar una salida pacífica en un futuro mediano. Primero un cese al fuego, que es lo que se quiere, pero resulta que el mundo ve que mientras hay negociaciones, las acciones hostiles en Ucrania no se detienen. Le consulto su opinión como analista internacional. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos cerca de ver el fin de este conflicto o estamos apenas viendo el inicio? No, yo creo que estamos en la fase inicial del conflicto. Es verdad que el Kremlin contemplaba una evolución inicial del conflicto muy distinta de la que se ha producido. Básicamente esperaba dos cosas: una menor resistencia por parte del ejército ucraniano y sobre todo de las autoridades políticas ucranianas, pero también consideraba que se iba a producir una división entre los países europeos, Estados Unidos y la posición del gobierno ucraniano. Esas previsiones iniciales no se han cumplido y lo que nos encontramos es esa aparente paradoja de que hay una escalada hacia la guerra total al mismo tiempo que se están haciendo negociaciones. Precisamente lo que busca el Kremlin es tener una posición de ventaja en la negociación diplomática para conseguir, por la vía diplomática, una rendición total que por la vía militar lo tiene complicado. Ahora, hemos sido testigos en los últimos días de un paquete sin precedentes de sanciones a Rusia, que ha puesto, por ejemplo, la Unión Europea con el fin de asfixiar económicamente a Rusia. El Parlamento Europeo lo considera, en este caso, el agresor y a Ucrania el agredido. Ellos han dicho, y me tomo las expresiones de Josep Borrell, que si bien no se movilizan misiles y armas hacia Ucrania y que estas parecieran medidas de papel, tienen el objetivo de desmejorar la economía rusa en el mediano y largo plazo. ¿Serán estas sanciones suficientes para acorralar a Rusia y para obligarla a que deponga las armas y deponga la hostilidad en Ucrania? Sin lugar a dudas. Si el conflicto bélico, y lo que es más importante, porque después de la intervención militar viene la ocupación y gestión del territorio ocupado, si eso se prolonga durante semanas, los efectos de las sanciones económicas que se han adoptado van a hacer estragos en la economía rusa. Porque hay que tener en cuenta que la economía rusa es aproximadamente un poco más del 20% de la economía española. Es decir, nada que ver con los colosos económicos que son Estados Unidos y China o la propia Unión Europea, ¿no? Por tanto, de hecho ya está ocurriendo que el rublo ha perdido su cotización internacional un 30%, lo cual significa, en términos reales, que la población rusa, respecto a los productos que importa, se ha hecho un 30% más pobre. En este caso, por ejemplo, también se vaticina un incremento importante
de la inflación en Rusia, también que la economía rusa no va a crecer tanto en este año, evidentemente por estas medidas. Una de ellas, las más fuertes, es la desconexión de algunos bancos rusos del sistema SWIFT. Un poco para que nuestra audiencia pueda entender qué significa esto para la economía de un país. Pues lo voy a decir de una manera sencilla para que todo el mundo lo entienda. Es como si de repente le sacasen a la banca, a los diversos bancos rusos, del sistema de correo electrónico a través de Internet. Sea cual sea la plataforma que se utilice en el correo electrónico, es como si se le sacara de Internet. En el Internet, digamos, en la intranet que se utiliza por la banca para las transferencias financieras. Lo cual significa dejarlo incomunicado con el resto de la banca mundial. Piensen que en el sistema SWIFT hay más de 11.000 bancos en todo el mundo interconectados. Sacarle de ese núcleo de comunicación financiera segura entre bancos es aislar a la banca rusa y obligarle a recurrir, para que nos situemos, a los viejos sistemas de las llamadas telefónicas y de los fax. Algo que pertenece al siglo XX, pero no al siglo XXI. Claro, y hay quienes también dicen que esta desconexión del sistema SWIFT va a obligar eventualmente a que Rusia recurra al trueque, ¿no? Yo te doy esto, tú me das lo de acá, porque no tiene ningún sentido, al estar desconectado del SWIFT, que yo exporte si no puedo cobrar por esas exportaciones. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, estamos aquí en Caché Noticias analizando el conflicto entre Rusia y Ucrania. El economista Clever Chica Zambrano. Sí, gracias, Carlos Julio. Doctor Calducci, vamos a hablar en términos figurados, ¿no? Quiere decir que a Rusia le han apagado la luz. Le han apagado la luz a través del sistema financiero, le han apagado la luz a través del comercio exterior. Exacto. Y la pregunta es... Perdón. Y le han cerrado la puerta aérea. También. Y nos hace pensar, o nos ha vuelto a los años de atrás, muy atrás, cuando las economías eran cerradas. Las economías no tenían relación con el resto del mundo. Hoy Rusia prácticamente está en esta situación, doctor Calducci. Pero la pregunta que se hacen los ciudadanos del mundo, y particularmente me hago yo, doctor Calducci, y quisiera conocer su criterio. Después de décadas que se llegó a un acuerdo, Ucrania que viva su vida independiente, autónoma, y de pronto aparece este conflicto. ¿Es económico? ¿Es político? ¿Es geopolítico? ¿Qué mismo es? ¿Cuál es el interés o quién tiene interés en desestabilizar y aprovecharse de esto, doctor Calducci? Sí. A ver, hay un origen que es geoestratégico y que consiste básicamente en el mensaje que Rusia y el Kremlin desde hace ya varios años está enviando a los países occidentales, de Europa Occidental y Estados Unidos, de que ya no van a permitir que sigan desestabilizando los países que son frontera directa con Rusia. Recordemos que la propia Ucrania, y fue origen de la guerra del 2014, tenía un presidente, Yanukovych, que fue elegido democráticamente, que fue desestabilizado por el famoso Euromaidán, la rebelión popular que se produjo en el Maidán. Recientemente, hace un año escasamente, después de las elecciones en Bielorrusia, se promovieron movilizaciones populares para, entre comillas, democratizar el régimen. Hace 3 semanas se produjo también rebeliones populares en Kazajstán. El mensaje del Kremlin era muy claro, es decir, se acabó la expansión de la OTAN amenazando las fronteras de los países vecinos o directamente vinculados con Rusia, y lo que quería era inicialmente un acuerdo internacional que garantizase, con firmas sobre un papel,
ese compromiso por parte de las potencias occidentales. Ese compromiso no se lo ofrecieron y el resultado ha sido una escalada en la convicción de que podía hacer una operación bélica rápida, ocupar y controlar Ucrania y neutralizarla desde el punto de vista estratégico para su incorporación a la OTAN y a la Unión Europea. Esto no se ha producido, esto último no se ha producido, y lo que ha sido la respuesta de las potencias occidentales ha sido donde había una guerra, donde hay una guerra en términos estratégico-militares, provocar una guerra económica. Una guerra económica. 7 de la Sí. mañana, 15 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Rafael Calducci, analista de política internacional desde Madrid, España, acá para acá al Ecuador y el resto del mundo a través de nuestras plataformas tecnológicas. Doctor Calducci, en ese orden, ¿no? Mire, cuando se originó hace mañana una semana, todos los ciudadanos del mundo estábamos convencidos que la República Popular China iba a ser aliada de Rusia en este conflicto. Pero en estas últimas 48 horas ha cambiado la situación y al parecer pues hay una definición ya del gobierno chino respaldando a Ucrania. Esta situación y otras, como por ejemplo, doctor Calducci, la presencia o el liderazgo de Francia a través de su presidente Macron, dado a que el canciller alemán aparentemente está un tanto pasivo, por así decirlo, porque como todos sabemos, siempre Alemania, a través de la canciller Merkel, que ya no está, tomaba liderazgo a Alemania en muchas gestiones, conversaciones, diálogos en la Unión Europea. Hoy estamos viendo que el presidente Macron ha tomado ese puesto, ese lugar. Todo este aparataje, doctor Calducci, ¿qué nos puede hacer pensar? ¿Cree usted que a lo mejor será de unos pocos días que ya se llegue a asfixiar la economía rusa a través de las distintas corporaciones que tiene esa economía y definitivamente el presidente Putin yo diría que entre a la mesa de diálogos y termine este conflicto? ¿Su opinión, doctor? A ver, yo creo primero, yo creo que no podemos hablar de días, creo más bien en semanas. Eh, y creo que básicamente se abren dos escenarios. Uno, si desde el punto de vista militar consigue arrancar una rendición incondicional al gobierno de Zelensky en esas negociaciones paralelas que se están haciendo, entonces es muy posible que se busque de forma negociada una solución a medio y largo plazo con un gobierno que obviamente sustituiría al de Zelensky, que sería un gobierno prorruso, ¿no? Eso implicaría una negociación internacional con varias potencias y respecto de ese escenario es donde China podría intervenir como intermediaria o como mediadora. Ese es un escenario, pero ese escenario se irá diluyendo a medida que pasen los días. Es decir, si la próxima semana no hay una rendición por una victoria militar aplastante de Rusia, entonces vamos al escenario que usted apuntaba de una progresiva asfixia económica que podría llevar a una situación paralela a la que provocó la desintegración de la Unión Soviética, es decir, a una ruina de la economía rusa, cosa que dudo mucho que las élites militares industriales se lo permitiesen a Putin. Y en ese caso entraríamos en el escenario de los golpes de Estado que se les han dado, se le dio a Khrushchev en el 64 y se le intentó dar a Gorbachev en el año 91. Por tanto, no es descartable, si no hay resultados inmediatos en los próximos días,
que se dé un golpe de Estado, bueno, más o menos democrático, para sacar a Putin del poder y reorientar con una nueva dirección una situación que se convertiría, repito, en cuestión de semanas, en irreversible para la ruina económica de Rusia. Y eso probablemente podría suponer el comienzo de procesos independentistas de algunas repúblicas que hoy forman parte de la Federación. 7 de la mañana, 19 minutos en Ecuador continental, dialogando con el doctor Rafael Calducci, analista de política internacional desde Madrid, España, para acá, el Ecuador y el resto del mundo. Mi compañera, la licenciada Johanna Ramos, también se incorpora a este diálogo con usted, doctor Calducci. Gracias, Johanita. economista. Doctor, muy buenos días desde Ecuador, buenas tardes allá en España. Él es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Lo ha dicho, ¿no? Dos posibilidades en extremo. O el gobierno de Zelensky baja los brazos, o desde Rusia, desde el interior de Rusia, se lo baja Putin. Son dos extremos que en este momento, cuando usted lo estaba comentando, realmente nos quedamos sin palabras. Vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿es posible que toda esta asfixia que lo está haciendo Occidente y parte de la Unión Europea pueda cercar tanto a Putin y hablar de presionar ese botón nuclear, doctor? No, eso a ver, es posible, pero es muy improbable. Hay muchas cosas en la vida que son posibles, pero que resultan muy improbables. Por ejemplo, es muy probable que yo me haga millonario con la lotería, ¿no? Es posible, pero es poco probable. ¿Por qué digo eso? Por dos razones. La primera, porque en el proceso de disparo, por decirlo de alguna manera, o activación de las armas nucleares estratégicas intervienen tres personas diferentes. Una es el presidente, pero el código de activación del presidente tiene que ser ratificado por el ministro de Defensa y por el comandante de las armas, donde estén ubicadas las armas estratégicas. Los tres deben ratificar con sus correspondientes códigos esa decisión de disparar esos misiles. Por tanto, no es la decisión solo de una persona. Segundo, hoy por hoy no tiene sentido, desde el punto de vista político, utilizar esa escalada desde el conflicto bélico convencional o tradicional al conflicto bélico nuclear, por dos razones. La primera, porque desde el punto de vista político el objetivo no es destruir a la población ucraniana, es someter a Ucrania a la voluntad política de Rusia. Por tanto, no tiene sentido destruir tu objetivo político mediante armas nucleares. Y segundo, porque esa escalada, aunque fuese una escalada limitada con armas que los expertos llaman de teatro, es decir, armas nucleares pero con una capacidad muy limitada, muy reducida, tipo bombas de Hiroshima o Nagasaki, que pueden borrar una ciudad como Kharkov o como Kiev, pero que no destruyen toda Ucrania, eso provocaría una respuesta inmediata en escalada por parte de Estados Unidos. Y ese escenario hace inviable, porque no tiene sentido que tú escales hacia la destrucción nuclear si esa destrucción va a arrasar a tu propio país, ¿no? Por tanto, es posible, pero no es un escenario realmente probable, y desde luego el escenario que sí ya está ocurriendo es el de la guerra total, la guerra convencional total. Información de última hora señala que el ejército ruso afirmó que el día de hoy tomó el control de la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, al iniciarse el 7º día de la invasión lanzada por Moscú contra su país vecino. Las divisiones rusas de las Fuerzas Armadas tomaron el control total del centro regional de Kherson, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa en declaraciones difundidas por la televisión. Según los militares rusos, en la ciudad con cerca de 300.000 habitantes y situada a orillas del Mar Negro, la infraestructura civil y el transporte público funcionan con normalidad. Kiev informó en la madrugada del martes sobre el inicio del asalto ruso a Kherson. Seguimos entonces enterándonos de nuevas ciudades tomadas, de más asaltos, de más víctimas civiles dentro de esta
tomada o incursión de Ucrania. ¿Hasta cuándo entonces seguir viendo o observando esta guerra? Usted ha dicho que esto puede tomar semanas. Sí, 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 sí. Esa idea de que se iba a producir solamente en días, esa hay que descartarla ya. Porque hay que pensar que en este momento la guerra se está realizando fundamentalmente en la parte oriental de Ucrania, es decir, la parte que limita con Rusia y con Bielorrusia, pero la parte occidental, y al otro lado del río Dnieper, la que es vecina de Rumanía, de Hungría, de Polonia, esa está prácticamente intacta, a salvo de los ataques que se produjeron con misiles el jueves de la semana pasada. Doctor, ahora, Por la tanto, guerra no solamente se vive de la parte militar, de la parte informática, de la parte económica, sino también de la información. Una de las sanciones que puso la Unión Europea es suspender las transmisiones de la televisora RT o Sputnik. Y de parte del lado ruso, bueno, solamente se puede observar la información que sale desde el gobierno. Las redes sociales juegan también un papel muy importante en esta guerra. sí, a ver, una de las características desde que las guerras se hacen masivas, porque se hacen con ejércitos de recluta obligatoria, es que los medios de comunicación de masas se convierten en instrumentos que se utilizan en las guerras, instrumentos para generar desinformación y propaganda, fundamentalmente. Eh, a ese escenario que era que teníamos desde el siglo XIX hasta la actualidad, se ha venido a sumar lo que señala usted, es decir, el papel de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, a diferencia de los medios de comunicación de masas, no están centralizados. Todo el mundo que esté conectado a Internet se convierte al mismo tiempo en emisor y receptor de información y de propaganda. Y entonces esas redes sociales pasan a ser procesos, sistemas de difusión comunicativa incontrolables, ¿no? Y eso ha venido a complicar el tener una idea más o menos aproximada de lo que está ocurriendo en la realidad a lo largo de los conflictos armados, en este caso de la guerra en Ucrania. La mayor parte de lo que nos encontramos en las redes sociales y de lo que muchos medios de comunicación reproducen no es información contrastada, sino desinformación o propaganda. 7 de la mañana, 27 minutos, ya para terminar este diálogo con usted, doctor Rafael Calducci. Como usted es docente, indudablemente debe haberle impartido sus clases a sus estudiantes y hacer estos comparativos desde el punto de vista económico, ¿no? Hoy el mundo, con sus grandes economías, estas no precisamente están en bonanza. Todas o la mayor parte de ellas tienen déficit de carácter fiscal. Y consecuentemente, pues, no hay esa supremacía que se pueda pensar, exceptuando China de pronto, que es un país o una nación a la que casi todas las naciones le adeudan dinero o que ha colocado dinero en calidad de inversión en muchos países, acá en Latinoamérica, obviamente que sí. Doctor Calducci, la pregunta, ¿cree usted que las naciones, sus presidentes de nación, sus jefes de Estado de cada nación y demás sociedades estarían interesados en una conflagración mundial, doctor? No, no. Esas teorías conspirativas tienen poco fundamento por una sencilla razón. Y es que la economía mundial o global no solamente ha crecido, sino que se ha hecho cada vez más interdependiente de una manera compleja. Lo diré de otra manera.
nosotros, los países europeos y Estados Unidos, Japón, Australia, etcétera, hemos puesto sanciones a Rusia, pero parte de los efectos económicos los vamos a sufrir en nuestras propias economías también. La interdependencia, ¿qué significa? Significa que cuando participas en una relación con otro u otros, sean países o grupos de países, economías, ser vulnerable significa que eres susceptible de ser objeto de perjuicios por el mero hecho de participar en esa relación. Por tanto, tienes que valorar muy bien cuando intervienes en la relación si tu estrategia de perjudicar, por ejemplo, en el conflicto entre China y Estados Unidos, de perjudicar a tu rival económico, no te va a causar también problemas económicos a ti. Porque al fin y al cabo, cada economía va a valorar los costes económicos que tenga que asumir, ¿no? Por tanto, esa idea de que se ponen de acuerdo unos cuantos gobernantes para, entre comillas, generar una guerra económica mundial, es absurdo, porque es como pegarse un tiro en el pie. Al menos nadie lo hace de manera deliberada y consciente, y mucho menos de forma colectiva. Por tanto, no excluyo que en determinados momentos algunos dirigentes económicos o gobiernos o dirigentes de empresas multinacionales tomen este tipo de iniciativas, pero a largo plazo eso se vuelve contra ellos porque forman parte ya de una red económica global en donde todo el mundo no participa del mismo modo ni obtiene los mismos beneficios, pero todo el mundo participa y por tanto destruir esa red global perjudica a todos. Correcto, 7 de la mañana, 31 minutos, 1 de la tarde, 31 minutos en Madrid, España. Doctor Carducci, simplemente déjenos esta impresión suya para los oyentes de Caché Noticias y Opinión. ¿El problema Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania es económico, es político o qué impera más, lo político o lo económico en este conflicto? Se inició como un conflicto político o estratégico militar y es muy probable que termine siendo un serio conflicto económico. Muy bien. Le agradecemos a usted, doctor Rafael Carducci, por sus expresiones, sus orientaciones. Aquí en Caché Noticias y Opinión, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde América. Un abrazo para usted. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias. Que le vaya bien. 7